Por último, entonces tendremos la tercera y última parte, valga la redundancia, de nuestro mapa de susceptibilidad por incendios. Tenemos que hacer la parte de carga total de combustibles o el mapa de biomasa. Entonces es lo que vamos a hacer en esta tercera parte del video. Los pasos son relativamente iguales a los dos videos anteriores. Tenemos que agregar los campos a nuestro shapefile, a nuestra tabla de atributos, y revisando el protocolo o la guía e ir mirando a qué tipo de categoría tanto cualitativa como la calificación cuantitativa corresponde cada uno de los tipos de cobertura, y le asignamos un valor o le asignamos una clasificación o la clasificación que corresponda según el tipo de cobertura que nosotros tenemos en nuestra área de estudio. Entonces, como bien lo estamos observando en la tabla, nos vamos guiando, abrimos nuestra tabla de atributos y vamos realizando cada uno de los pasos que hemos ido haciendo en los videos anteriores. Seleccionamos por atributo. Bueno, primero creamos los campos, ¿cierto? Seleccionamos por atributo, clasificamos mediante la tabla de carga total de combustibles, que es lo que estamos haciendo en este momento, y luego de eso nos vamos a la tabla que siempre está en la parte de abajo, donde nos muestra la carga de combustibles o la biomasa, y esta tiene a su vez una clasificación por amenaza y una calificación cuantitativa, como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores. Entonces no es más que fijarnos bien en los valores que vamos a darle a cada uno de los atributos, crear los campos correspondientes, y al final del video se estará mostrando pues la sumatoria que hay que hacer de cada una de esas calificaciones cuantitativas para así poder clasificar nuestro mapa y hacer nuestro mapa de susceptibilidad, ¿cierto?, a incendios o por incendios. Entonces vamos a ir haciendo cada uno de los pasos. Vamos a clasificar los tipos de cobertura, luego le damos la clasificación tanto cualitativa como cuantitativa, y al final explicamos la fórmula matemática que hay que aplicar dentro del software ArcMap para poder obtener nuestro mapa de susceptibilidad por incendios. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo el paso a paso y al final explicaremos la fórmula que hay que aplicar.
Bueno, entonces cuando hemos llegado a este punto, ya tendremos que pasar a la generación como tal del mapa de susceptibilidad. Ya hemos categorizado según el tipo de combustible, la duración del combustible y la carga total o el mapa de biomasa. Esto entonces, allí estamos mostrando entonces la fórmula que debemos aplicar para poder elaborar nuestro mapa de susceptibilidad. Entonces vamos a crear un campo, ¿cierto? Un campo de tipo numérico o doble, que nos permita ir haciendo esta operación matemática e ir consignando los atributos en la tabla de atributos, valga la redundancia, para luego poder representar gráficamente ese resultado del mapa de susceptibilidad. Entonces vamos a crear nuestro campo, ¿cierto? Y podemos ir guiándonos de la fórmula que tenemos en nuestro protocolo. Yo voy a dejar por acá eh, la, la fórmula para que la tengamos siempre y podamos guiarnos. Entonces, aquí tenemos susceptibilidad, tenemos la calificación, las tres calificaciones tanto de tipo de combustible, la duración del combustible y la carga total, que es la sumatoria que debemos hacer internamente en nuestra tabla de atributos. Eso ya lo habíamos, le habíamos asignado una calificación numérica. Entonces lo que debemos hacer es que en el nuevo campo que creamos, es decir, de susceptibilidad, vamos a hacer esa sumatoria. Entonces colocamos la calificación numérica del tipo de combustible más la calificación numérica de la duración del combustible más la calificación numérica de la carga total de combustible o el mapa de biomasa, que fue el último que hicimos. Esos tres datos los vamos a sumar, por eso debemos tener muy en cuenta no equivocarnos en las clasificaciones que hacemos anteriormente. Y vean que tenemos entonces una columna de susceptibilidad de manera numérica. Para nosotros poder hacer esa representación gráfica debemos pasar ese valor numérico a una clasificación cualitativa. Entonces veamos que allí en el texto también nos dice que podemos agruparlo en 5 categorías, ¿cierto? Desde muy baja hasta muy alta. Entonces es lo que vamos a proceder a hacer en la tabla de atributos, creando un nuevo campo para nuestra clasificación cualitativa. Ya tenemos una cuantitativa, ¿cierto? Entonces vamos a crear una cualitativa para poder hacer nuestra representación. Tengan en cuenta al momento de crear los campos que estos correspondan a texto y correspondan a doble o a número, porque después no nos va a funcionar. Listo, entonces vean, ya tenemos nuestra susceptibilidad numérica. Perdón, yo aquí me equivoqué. Creé el campo en doble y es en texto porque vamos a hacer la clasificación cualitativa. Vamos a volver a crear el campo. Listo, ahí tenemos la categoría o la categorización de susceptibilidad en texto. Ahora sí, vamos a proceder a clasificar esa susceptibilidad numérica. Vamos a clasificarla cualitativamente. Listo, y eso también nos ayuda a hacerlo el protocolo o la guía que estamos siguiendo. Listo, entonces vamos a continuar aquí. Vamos a categorizar esto. Vemos que tenemos unos números. Vamos a seleccionar por atributos, ¿cierto? La susceptibilidad, es decir, lo numérico. Vamos a seleccionar el primer rango. Y a ese rango vamos a asignarle una categoría cualitativa. ¿No? Igual que los procesos anteriores, en Fit Calculator abrimos las comillas y vamos a asignarle entonces la categoría de muy bajo. Es lo que vamos a hacer también con todas las demás categorías, solo que vamos a ir diferenciándolas de muy baja, baja, moderada, alta, muy alta. Podemos hacer esas 5 categorías, podemos hacer 4 o 3, bueno, dependiendo de la naturaleza del mapa que ustedes deseen hacer. Esta guía nos ofrece 5 categorías, ahí lo estamos leyendo, ¿cierto? Pero pues bueno, ya depende del investigador, depende de la persona que esté haciendo el mapa, si desea poner solamente 3 categorías, 4 o las 5. En este caso yo me estoy apegando
al protocolo, a la guía, y vamos a hacer las 5 categorizaciones que nos indican. Muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. ¿Listo? Bueno, entonces al final, cuando ya hemos categorizado cada uno de esos valores cuantitativos con ayuda del protocolo o de la guía, tenemos entonces la casilla bajo la cual podemos hacer la clasificación o la representación gráfica de nuestro mapa, ¿cierto? Categorización de susceptibilidad, y vean que aquí ya podemos hacer una simple representación dentro de las propiedades gráficas.